Buenas. En este segundo mini tutorial, por un lado les voy a explicar cómo asignar estas cúpulas que estamos viendo por acá. Y por otro lado, la idea es empezar a dar un poco de detalle a las fachadas de nuestros edificios, que reconozcan algunos vanos, algunos elementos característicos como fueran no sé, balcones, para empezar a darle un poco de carácter, ¿no? No es lo mismo si ustedes tienen no sé, una torre toda vidriada que un edificio antiguo con ventanas verticales, que un edificio más moderno con ventanales corridos. Entonces está bueno que empiecen a identificar esos elementos eh, para poder así darle un poco más de detalle al modelado. Para eso entonces nos vamos a ayudar con nuestro amigo Google Maps. Más que nada con Street View, lo mismo que hemos hecho la otra vez, empezar a recorrer nuestra manzana y empezar a reconocer ciertos elementos, vamos a ir dando vueltas por toda la manzana. También se pueden ayudar con Google desde el lado de las imágenes, googlear. Fíjense que toda esta zona tiene un montón de edificios característicos que si los googlean van a encontrar un montón de data, ya sea desde imágenes hasta planos. Entonces está bueno que toda la información que puedan recopilar la vayan juntando. Y siempre desde Google Maps y desde el Street View es donde más detalle van a tener y donde más data van a poder sacar. Igual que como hicimos la otra vez, que tomamos un punto de referencia, por ejemplo acá habíamos dicho que este basamento tenía 2 metros, entonces cada uno de los pisos tenía 6, y así se iba repitiendo. La idea es que hagan lo mismo con, en este caso, los vanos, ya sea puertas o ventanas de nuestro edificio, ¿no? Entonces vamos a empezar a reconocer ciertos elementos. Si vemos cada uno de los vanos siempre tienen el mismo tamaño y en general siempre están separados por el mismo módulo, que en este caso, por ejemplo, es 2 veces el vano, en este caso sería 1. Acá el edificio se retrae, pero cuando vos lo ves otra vez un vano, 2 vanos, 1, y así sucesivamente. También podemos identificar, por ejemplo, que este edificio trabaja mucho con la simetría, siempre a partir de este eje central, donde está el medio de la cúpula, tenemos la misma cantidad de ventanas para un lado y para el otro con la misma separación. También podemos decir que si estos eran 2 metros, claramente nuestros vanos son 2 veces nuestra altura, entonces podríamos decir que estos vanos tendrán 1 metro, 1,20 por 4 de alto, y después volvemos a tener 2 metros, otra vez los vanos de 4, 2 metros, así sucesivamente, en cada uno de los pisos. Entonces, a partir de identificar alguna de estas características, lo que vamos a hacer es ir a nuestro modelado. Una vez que estamos en el modelado, ¿no? Vamos a empezar a trabajar con nuestro edificio. Por ejemplo, algo que hemos dicho, ¿no? Es que donde tenemos la cúpula, tenemos como unas pequeñas torres, ¿no? Que sobresalen algo de medio metro de la fachada. Entonces, lo primero que podemos hacer es tomar nuestros elementos y correrlos medio metro para adelante. Hacemos lo mismo con la cúpula. Muy bien, una vez que tenemos esto, lo que vamos a hacer es, por ejemplo, trabajar con nuestra nave central. Para empezar, lo que podemos hacer es marcar nuestro eje. Podemos trabajar sobre los dos módulos de 1,20 por 4 y de 2,40 por 4. Nos podemos ahora hacer un grupo para que no se intercepten con el resto de las líneas que tenemos, pero sí para empezar a tomarlos de referencia. Entonces, por ejemplo, vamos a tomar nuestro módulo doble, nuestro módulo simple, que iba a ser nuestro lleno, y de vuelta nuestro vano doble. Entonces acá dijimos que teníamos doble vacío, un lleno, doble vacío y un lleno. Que cuando vimos acá, vimos que nos sobra un poco de espacio, entonces no pasa nada.
Lo que tenemos que entender es que siempre de nuestro eje de simetría para un lado y para el otro, esto se reparte de forma simétrica y similar. Entonces lo que podemos decir es que desde nuestro vano hasta el punto final vamos a tener nuestro segundo eje de referencia y nuestro vacío va a estar situado en nuestro segundo eje. Y ven que si lo miramos en proporción, nuestros vacíos están acomodados a partir del eje perfectamente. Ya hemos dicho que teníamos estos rellenos que tomaban nuestros módulos. Los módulos que tienen 240, o sea, 1,20 para cada lado, podemos hacer un relleno de 1,30. Por otro lado dijimos que teníamos nuestras líneas de nivel. Primero teníamos nuestro basamento de 2 metros y cada uno de nuestros pisos es 6, entonces lo que podemos hacer es ir copiando esas líneas. Podemos por un lado llevar, borrar los subejes, por ejemplo, así no nos confundimos. Y llevar cada uno de estos vanos, poner 20 centímetros para atrás. Muy bien, y una vez que yo tengo esto, lo que voy a hacer es empezar a trabajar sobre mis vanos. Esto lo puedo copiar en cada uno de mis puntos medios. En este caso, por ejemplo, este era una puerta, entonces lo que puedo hacer es llevar esto hasta el piso. Y ahora lo que voy a hacer es empezar a trabajar y con push voy a retirar mi segundo piso. Tenía estos elementos que ya no son cuadrados, entonces voy a tomar, por ejemplo, mi módulo, lo voy a copiar. Y esto, por ejemplo, lo que puedo hacer es generarme un círculo. Borro los elementos que me sobran y empiezo de vuelta a duplicar. Vamos con el tercer piso que tiene estos vanos cuadrados. Una opción que tenía era hacer la forma circular. Otra opción es tomar un punto de referencia y generarme un arco, por ejemplo. Vemos, por ejemplo, también que tenemos un balcón que podemos empezar a modelar. Y ahí tenemos nuestro balcón. Y como ven es muy sencillo. Después nos faltaría, digo, marcar obviamente el resto de cada uno de estos pisos del edificio, las ventanas de los retiros.
pero básicamente es que pueden empezar a entender e identificar dónde están, digamos, las alturas de los pisos y estos vanos, y entender cómo funciona nuestro edificio. Esto ustedes lo van a ir completando alrededor de toda la manzana. Y yo por otro lado ahora les voy a mostrar cómo es el tema de las cúpulas. Hay muchas y muy diversas formas de trabajar de cúpulas y de trabajar masas en SketchUp en general. Estos es algunos ejemplos y algunas recomendaciones que nos parecen las formas más fáciles, pero no son las únicas. Yo en mi caso las estuve generando a partir de la herramienta Follow Me, que me parece que es una herramienta bastante fácil y rápida para trabajar. Primero les explicar un poquito cómo funciona la herramienta para que ustedes después puedan trabajar las cúpulas a gusto y piacere. Follow Me siempre trabaja a partir de dos elementos, una superficie y una línea guía. Entonces, por ejemplo, si yo quiero generar un tubo, voy a tener mi superficie, mi línea guía, voy a ir a Follow Me, ven que si yo me acerco a la superficie me la está reconociendo. Entonces voy a hacer clic izquierdo y voy a mantener apretado el botón. Y cuando voy a mi línea guía, ven que me la encuentra y me genera mi tubo. Si quisiera hacer una esfera, lo que puedo hacer es generar mi circunferencia. Voy a generar mis medianas sobre esta circunferencia. Y lo que voy a hacer es copiarla. Esta me la voy a generar un grupo y la voy a rotar sobre mi eje vertical 90 grados. Y voy a hacer que coincidan mis dos puntos. Bien, una vez que hago coincidir mis dos puntos centrales, como dijimos, Follow Me trabaja a partir de una superficie y una línea de referencia. Entonces lo que voy a hacer es, por ejemplo, borrar todo lo que es mi superficie de mi esfera horizontal y voy a dejar solo la línea. Y por otro lado voy a tener mi esfera vertical, que voy a trabajar como superficie. Para eso voy a borrar la mitad de mi esfera, solo voy a trabajar con la mitad. Y lo que voy a hacer entonces es explotar mi grupo. No tengo que trabajar con grupos dentro de mis dos elementos con los cuales voy a trabajar Follow Me. Selecciono la herramienta, ven que si me acerco hacia la superficie me la reconoce. Mantengo apretado y me voy a recorrer toda mi línea de referencia de principio a fin. Y así es como genero mi esfera. Entonces, te lo voy a mover, no me moleste. Ahora voy a empezar a trabajar con las cúpulas. Para las cúpulas lo que yo hice fue volver a los archivos de CAD, donde yo tenía mi imagen, y ¿se acuerdan que nosotros habíamos marcado solo, digamos, el cuadrante donde estaba ubicado la cúpula? Lo que hice fue agregar unos detalles mínimos que tienen que ver con, digamos, no solo la base de mi cúpula, sino mi punto más alto. Entonces lo fui marcando, me copié mi manzana en otro archivo para que esté más limpio y que a la hora de importar esto a SketchUp no tenga tanta información, y me importé mi manzana. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es empezar a trabajar las cúpulas con estos elementos. En vez de generar mi circunferencia, yo ya tengo mi perímetro sobre el cual voy a trabajar. Les voy a copiar esto y lo voy a pegar. Para trabajar con las cúpulas de vuelta es el mismo procedimiento, ¿no? Digo, vamos a volver a Google Maps o a las imágenes de Google y vamos a buscar, digamos, cómo son nuestras cúpulas. Voy a empezar a trabajar con cada una.
Entonces vamos a trabajar primero, vamos a copiar esto fuera de la cúpula, vamos a dejar acá. Entonces, esta va a ser nuestra línea guía sobre la cual vamos a trabajar. Esta sería la cúpula final, ¿no? Este es el resultado que queremos llegar. Yo lo que hice fue trabajar con una esfera y después la fui deformando para que genere esta forma un poco más cónica. Lo que vamos a hacer es, en este caso, borrar y dejar solo la parte de líneas de circunferencia. Acá vamos a borrar la mitad que nos sobra, pero también vamos a borrar la mitad de acá abajo, porque no necesitamos una esfera completa, sino que solo necesitamos una media esfera. Vamos a salir, vamos a explotar este grupo. Vamos a ir a la herramienta Follow Me y ahí se nos generó nuestra media esfera. Esto lo vamos a hacer un grupo. Y lo que vamos a hacer es que con la herramienta Scale vamos a llevar hasta donde queramos. Pensemos que, como ya hemos dicho acá, si nuestros retiros tenían algo de 6 metros, esto tendrá más o menos 12. Entonces nos podemos tomar desde el punto central, marcar una línea de 12 metros de altura como referencia y cuando escalamos esto lo llevamos a los 12 metros. Después le vamos a agregar más detalles por encima, pero ahora les quiero terminar de explicar cómo son las formas genéricas y las partes más básicas de cada uno de mis cúpulas. El resto de mis cúpulas que siempre voy a trabajar a partir de dos formas. Mi base y mi parte superior. En el caso de mi cúpula octogonal, es la cúpula que yo tengo acá, que como vemos tiene más o menos la misma altura que los retiros. Entonces lo que voy a hacer es tomar mi elemento superior y lo voy a subir 6 metros como tenía los retiros. Entonces yo ahora voy a tener dos líneas guías sobre las cuales va a trabajar mi superficie. Lo primero que voy a hacer es generar un cuadrado, voy a hacer un grupo, y lo voy a rotar 90 grados, y voy a llevar que uno de los vértices coincida con uno de los vértices del hexágono. Y lo voy a rotar para que ahora se encuentre con el otro de los vértices del hexágono, y dentro de este rectángulo lo que voy a hacer es marcar un arco. Y voy a unir para que mi arco quede como una superficie. Voy a borrar todas las líneas guías que me sobran. ¿Ven? Que me quedó como un elemento en sí mismo. Lo voy a extrudar, lo voy a explotar el grupo. Acuérdense que no hay que trabajar con grupos mientras trabajamos con Follow Me. Entonces ahora si voy a la herramienta, ven que me reconoce la superficie. Voy a mantener apretado y voy a trabajar sobre todo mi perímetro hasta llegar al principio, punto de inicio. Muy bien. ¿Ven? Entonces así queda generada mi cúpula. Lo mismo si quisiera trabajar, por ejemplo, con esta, que es la cúpula que vemos acá, que sería esta, lo que vemos es que nuestra cúpula sobresale casi 2 retiros, podemos decir que en vez de 12 tal vez sobresalga 10. Entonces voy a tomar mi parte superior, la voy a subir 10 y voy a generar el mismo procedimiento que para la anterior.
Y así vamos a ir trabajando con todas nuestras cúpulas. Después lo que yo hice fue agregar algunos detalles acá para darle alguna clase de terminación. No pretendemos que generen molduras ni nada por el estilo, simplemente entender que acá hay algunos elementos que van dándole un cierre, ¿no?, a nuestra cúpula. No sé, en el caso de la cúpula del edificio de la prensa tenemos una torre con una mini cúpula y un ángel. Nadie quiere que generen un ángel, pero sí reconocer algunos de estos estratos, ¿no? Entonces, después de la cúpula, por ahí vamos a tener un rectángulo que se extruda, vamos a generar una torre que va a tener una altura más o menos de 5 metros, que va a tener una porción donde va a ser cuadrada, una porción donde va a ser octogonal, y después una cúpula más chiquita arriba, ¿no? Digo, empezar a reconocer esos elementos. En el caso de la cúpula octogonal, por ejemplo, tenemos, ¿no?, un octágono más arriba que se extruda, un octágono más finito que empieza a generar como una torrecita y una antena. Nada más. Bueno, eso es más o menos todo. La idea es que entiendan un poco, digamos, cómo son cada una de estas cúpulas y cuáles son los elementos que tienen que las hacen distintivas y que las puedan ir desarrollando para poder después completar lo que es nuestro volumen total de la manzana. Espero que les sirva y cualquier duda que tengan, obviamente, como siempre, nos pueden ir consultando.